Hola chicas, ¿cómo están? Pero muy buenos días desde aquí, nuestra querida Santiago del Estero, Argentina. Te saluda Gaby Ribota de Mulki, la seño de la clase 9. Y quería en esta mañana poder proponerte nuevamente realizar el estudio bíblico de la epístola de Santiago que estamos desarrollando a lo largo de esta cuarentena. Y la verdad que Dios está hablando a nuestras vidas con un estudio súper práctico. Estamos deleitándonos con la palabra allí en Santiago, escrita por este medio hermano del Señor Jesús, un maestro, un pastor que llegó a trabajar en las vidas y a meterse en la necesidad de las ovejas. Por eso vamos a estudiar hoy acerca de la lengua. Pero en líneas generales quiero recordarte que Santiago permanentemente está apuntando a la madurez, a una fe madura, a un creyente maduro. Y es por eso que Él nos va a hacer ver, ¿no?, lo que es una realidad, porque nosotros pensamos que muchas veces la madurez viene con la edad. Porque voy teniendo más años de vida, debo ser más madura. Sí, sería lo ideal. Pero esto no siempre sucede. No siempre sucede. Y es aquí que encontramos personas que son inmaduras, personas que causan problemas. Por lo tanto, Santiago va a estar apuntando a que nuestra fe pueda crecer. Esa fe genuina que estudiamos en el capítulo 2, esa fe, viva, tiene que madurar y tiene que notarse en nuestras vidas. Por eso él va a mencionar varias veces la palabra mostrar, demostrar, manifestar, porque la conducta de un verdadero cristiano tiene que reflejarse en las obras, en su carácter, en su persona. Y hoy vamos a ver cómo un cristiano o una cristiana madura va a aprender a manejar bien su lengua. Para repasar también un poquito, vimos que esa madurez cristiana se demuestra con paciencia en las pruebas, capítulo 1, con obediencia a la palabra, también en el capítulo 1. En el capítulo 2 vimos que esa madurez en la fe se demuestra con amor al prójimo. También allí en el 2 vimos en una fe que obra, que es la fe dinámica. Y hoy vamos a hablar entonces de que la madurez cristiana se demuestra a través del uso y del control de nuestra lengua. Ahora, no sé si notaste que Santiago desde el capítulo 1 ya viene hablándonos de la lengua. Por ejemplo, en el versículo 19, él nos dice que debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. Es decir, acuérdense que tienen dos oídos y una boca, pero muchas veces actuamos como si tuviéramos dos bocas y un oído. Ahora también ahí en el versículo 26 del capítulo 1, él va a decir, si alguno se cree religioso, que aprenda a refrenar su lengua. Es que él ya viene introduciéndonos desde el capítulo 1 para llegar al capítulo 3 y poder allí hablarnos particularmente de la lengua. Estaba viendo que aproximadamente un promedio, una persona normal habla 30.000 palabras por día. Bueno, esto es un promedio aproximado, como te digo, lo que equivale a que todo eso puede estar contenido en un libro. Yo pienso, ¿no? Porque conozco algunas amigas que hablan mucho más de 30.000 palabras por día. Yo creo que ellas podrían hacer un tomo de libros. Bueno, a tono de broma, te digo en esta hora. Qué curioso es que vivimos en la época de la libre expresión, pero esto se ha convertido en una chismografía. También otra curiosidad que estaba viendo es que un niño necesita 2 años para aprender a hablar, pero más de 50 años para aprender a callar y a mantener la boca cerrada. Ahora, cuando nosotros miramos el capítulo 3 de Santiago, allí vamos a encontrar, yo le ponía la influencia que este capítulo en toda su totalidad, en los 18 versículos que nos presenta, aquí Santiago está escribiendo acerca de la influencia del maestro, versículos 1 y 2, la influencia de la lengua, versículos 3 al 12,
y la influencia de la sabiduría en los versículos 13 al 18. ¿Por qué? Vamos a ir leyendo la palabra de Dios, pero antes de que vayas abriendo tu Biblia en Santiago capítulo 3, que vayas preparando tus apuntes, tu mate si es que te gusta, podamos tener un tiempo de oración. Porque como siempre digo, cuando abro la palabra de Dios, yo no abro y no debo abrirla para informarme solamente. Yo debo abrir la palabra de Dios para decir, heme aquí, Señor, que tu sierva oye. Señor, revélame a través de tu palabra cuál es mi pecado, qué debo confesar hoy, qué debo comenzar a trabajar en mi vida hoy, específicamente con respecto a la lengua, para que yo pueda ser una mujer cristiana que muestre frutos de una fe genuina. Por eso te invito ahí donde estás a cerrar tus ojos en la quietud de tu casa en esta hora. Vamos a orar. Señor, aquí estamos. Somos hijas deseosas de aprender de tu palabra. Somos mujeres, Señor, que queremos reflejar a Cristo. Por eso hoy nos vamos a mirar en el espejo de tu palabra, Señor, porque queremos que ella nos muestre qué es lo que tenemos que cambiar en este día. Gracias, Señor, porque nos dejaste el Espíritu Santo morando para siempre en nosotras. Y no dudo que hoy el Espíritu se va a mover en mi vida, en la vida de cada una de mis amigas que están escuchando y de las alumnas que están escuchando, para que tu palabra, Señor, produzca buenos frutos en nuestra vida. Señor, que no seamos tan solamente oidoras, sino hacedoras de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero contarte que siempre estoy orando cuando hago el estudio en la semana por vos que vas a estar escuchando, para que cada estudio pueda marcar un antes y un después en nuestra vida. Yo te desafío y te aseguro que después de este estudio vas a aprender y vas a comenzar a notar resultados diferentes en tu hablar, en tu lengua, porque yo sé que el Espíritu Santo está obrando en tu vida como lo está haciendo en mi vida. Por eso yo te invito a que puedas abrir allí en Santiago 3. Vamos a ir leyendo por partes. Te decía entonces que la primera parte del capítulo yo lo bosquejé como la influencia del maestro, porque Santiago comienza diciendo, hermanos míos. Paro un segundo, acordate que te decía, cuando Santiago va a decir hermanos míos, que lo va a decir varias veces en toda la carta, agárrate, porque ahí viene la exhortación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y allí te hago recordar la palabra perfecto, que la estudiamos en el capítulo 1, que viene de una palabra griega que se pronuncia teleios y que es la palabra maduro, completo. Es la idea de llegar a la meta. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra vida cristiana. Estamos caminando día a día hacia la madurez, hacia la perfección en una santidad práctica. Ahora, quiero que tengamos en cuenta por qué Santiago va a decir no se hagan los maestros, porque esto era lo que estaba sucediendo justamente con las personas a las que él les escribe. Claro, todos querían ser maestros, porque es como que, bueno, soy maestra de la escuela bíblica, me da chapa. Esa era la mentalidad de la época y creo que lamentablemente quizás esto tampoco ha cambiado hoy en la actualidad. Porque muchas veces pensamos que llegar a ser maestra en mi iglesia, en algún grupo pequeño o en una clase bíblica, es haber llegado a la cima. Cuando yo tengo que entender que el maestro tiene mayor responsabilidad.
Porque el maestro está en la vidriera, el maestro está expuesto. El maestro dice, recibirá mayor condenación, porque yo no puedo enseñar algo que no vivo. Entonces yo tengo que ser consciente que cada enseñanza que doy tiene que respaldarlo una vida. A veces pensamos o queremos obnubilar a nuestros alumnos con el conocimiento. Y el alumno necesita un maestro que viva la palabra de Dios. Es por eso que el ministerio de enseñanza en una iglesia es el ministerio que tiene mayor influencia, porque la enseñanza gobierna. Por lo tanto, el maestro, anótalo, el maestro debe tener el don de la enseñanza. A veces pensamos que, bueno, para enseñarle a los niños, no importa, ponemos esta maestra inexperta. No, para enseñarle aún a los niños creo que es más difícil todavía, porque bajarle la verdad del Evangelio al corazón de un niño es tan importante como hablarle a un adulto. Por lo tanto, aquí Santiago está haciendo una tremenda advertencia. Miren, no se hagan los maestros porque van a recibir mayor condenación. Agrego esto, porque el maestro entonces debe tener el don de la enseñanza, pero debe tener el llamado de Dios. Y esto es muy importante, porque yo puedo tener el don, pero quizás todavía no estoy capacitada. Y cuando Dios me llama es porque ya me ha capacitado. Nunca hagamos las cosas con anticipación, con ansiedad. Esperemos el llamado de Dios. ¿Crees que tienes el don de enseñanza? Espera el llamado. Porque el maestro también debe tener conocimiento bíblico. El maestro debe tener una interpretación adecuada de la Biblia, estar de acuerdo con lo que los pastores de su iglesia están enseñando, con la rama de teología que están confesando, creer en cada una de nuestras iglesias, pero sobre todas las cosas, el maestro tiene que tener humildad. ¿Y por qué pienso en esto? Porque fíjate que allí Santiago en el versículo 2, él se incluye y va a decir, porque todos ofendemos muchas veces. Sí, aún un maestro puede ofender, aún un pastor puede ofender. ¿Por qué? Porque somos todos seres humanos. Todos tenemos una naturaleza carnal, caída, con la que luchamos todos los días. Porque dice, si alguno no ofende en palabras, entonces ya sería un varón que alcanzó la perfección, que la perfección completa la vamos a alcanzar cuando estemos en el cielo, agrego. Por lo tanto, un maestro debe tener humildad. Si alguna vez te equivocas, tienes que reconocer. Tu alumno tiene que ver que sos un ser humano, tanto como él. Y esta es la influencia que va a tener un maestro. Pero permíteme que me salga un poquitito del contexto. Porque cuando hablamos de influencia como maestros, yo estoy pensando, chicas, en todas aquellas que somos madres. ¿Sabes que las mamás somos las maestras 24 horas de nuestros hijos? ¿Te diste cuenta que tu hijo permanentemente te observa, te estudia, te imita? ¿Te diste cuenta alguna vez cuando tu hijo tuvo una expresión calcada a la tuya y vos dijiste, ay Dios mío, temblaste quizás? Porque una permanentemente, obviamente, está enseñándole lo mejor a los hijos, porque todas queremos lo mejor para ellos. Y le enseñamos y quizás les enseñamos también de la palabra de Dios a memorizar versículos, a repetir versículos, pero no nos damos cuenta que todo el resto de las horas del día somos maestras con nuestra vida. Cuando nos escuchan hablar por teléfono con una amiga, cuando quizás estallamos en ira frente a alguna situación, o por qué no, cuando a veces discutimos con nuestro esposo, y tu hijo ve cómo resuelves las situaciones y la influencia que tenemos sobre nuestros hijos. Yo creo que no la llegamos a comprender, va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Por eso te animo, querida mamá, a que seas una buena influencia, que todos los días revises tu vida, el fruto de tu vida, te entregues
te rindas al control absoluto, como vamos a ver luego, del Espíritu Santo, para que tu hijo pueda tener una maestra en casa con una influencia tremendamente bíblica para la gloria de Dios. Pero vamos a seguir porque ahora sí vamos al meollo del problema. Ahora Santiago nos va a hablar de la influencia que tiene nuestra lengua. Y a medida que vayamos leyendo estos versículos, quiero que vayas teniendo en cuenta que la lengua tiene poder. La lengua tiene poder de dirigir, la lengua tiene poder para destruir y la lengua tiene poder para deleitar. Y ahora cuando leamos vas a ver que Santiago va a poner 3 pares de ejemplos, 2 para cada uno de estos verbos que yo te mencioné recién, para que nosotras podamos entender qué es nuestra lengua. Otra cosa que te quiero decir, Santiago no va a usar metáforas, no va a usar comparaciones. Él no va a decir la lengua es como un fuego, la lengua es como un animal salvaje. Él va a decir la lengua es un fuego, la lengua es un órgano pequeño que se jacta de grandes cosas, la lengua es una bestia salvaje que envenena, porque la lengua es, y él la va a definir muy bien. Vamos a leer entonces los versículos que te propongo a partir del 3. Dice así: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Aunque tan grandes y llevadas de vientos impetuosos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. También dice en el versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No quiero avanzar más en la lectura, me quiero quedar primero en estos 2 ejemplos que nos pone aquí magistralmente Santiago. Él, queriéndonos enseñar el poder de dirigir de la lengua, o la influencia que tiene la lengua para dirigir, va a decir que la lengua es como un freno que se pone en la boca de los caballos. Es como un timón que maneja o dirige una gran embarcación. Freno y timón. Te confieso, porque tengo poca experiencia de cabalgar. Es más, cuando era niña lo hice con una prima en su casa, en el campo, y fue un trauma, se convirtió en un trauma para mí porque no teníamos nada de experiencia. Comenzamos a asustarnos, a gritar y el caballo comenzaba cada vez a galopar más fuerte, y desde ese día nunca más en la vida quise ver prácticamente ni un caballo en figurita. Por eso en estos días estuve investigando un poquito, googleando como hacemos, ¿no? Para saber de qué se trata el freno del caballo, porque yo me imaginaba solamente las riendas, que es lo que uno ve. Pero en realidad el freno de un caballo, el secreto, es un accesorio que se introduce en la boca del caballo, que es de metal, que tiene como una forma de U o de herradura, que eso es lo que va a sujetar la lengua. Entonces, el jinete, cuando lo quiere dirigir, cuando lo quiere frenar o cuando quiere hacer que el caballo avance, va a tirar de las riendas. Esas riendas van a accionar ese accesorio que está en la lengua, y cuando tironea la lengua es donde el caballo obedece y puede refrenar todo su cuerpo. Y esto es lo que nos está queriendo enseñar Santiago. Mira, tu lengua es el freno de los caballos. Si vos aprendés, si nosotras aprendemos a refrenar nuestra lengua, vamos a aprender a refrenar todo nuestro cuerpo. Porque también el otro ejemplo que dice es que es como el timón de una gran embarcación. Y te confieso que las embarcaciones de la época que vivió Santiago no son tan grandes, como gigantescas como las que podemos ver hoy nosotros. Y el timón sigue siendo un objeto pequeño dentro de una gran embarcación. Una embarcación que tiene que sortear muchas veces grandes olas, fuertes vientos, tormentas, pero ese timón, cuando está bien dirigido, cuando el piloto tiene el control, esa embarcación va a poder transitar correctamente. Claro, cuando nosotras miramos el versículo 8, quizás nos desalentamos, porque decimos, a ver, Santiago dice, ningún hombre puede domar la lengua.
que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Claro, por supuesto que humanamente no la podemos refrenar, pero así como el caballo tiene un jinete, así como el barco tiene un piloto, las hijas de Dios tenemos al Espíritu Santo que puede controlar nuestra lengua y todo nuestro cuerpo. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, les va a decir: sean controlados por el Espíritu, sean llenos del Espíritu, porque nosotras tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo, que puede ayudarnos a controlar nuestra lengua. Y me encanta, porque allí en Efesios que te mencionaba, 5, 18 y 19, cuando Pablo va a decir: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el versículo siguiente, el 19? Mira el primer efecto y principal efecto que produce el control del Espíritu Santo en tu vida. Versículo 19 de Efesios 5, hablando entre vosotras con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué bueno es poder tener al Espíritu en mi vida. Doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor porque puedo combatir la queja, puedo combatir las malas conversaciones con el Espíritu Santo que Dios me ha dado, para que yo pueda lograr dirigir mi lengua para ser de edificación. Pero la lengua no solo tiene poder de dirigir, sino que también tiene el poder de destruir. Y acá vamos a mirar otra vez el versículo 5, versículos 6 y 7. Dice así: también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Podríamos ir haciendo una lista, ¿verdad? Es un pequeño miembro, es un pequeño fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Dos cosas saco de aquí. El poder de destruir nos pone como ejemplo el fuego y la bestia salvaje. Qué increíble es pensar que el fuego, que es algo que es bueno, me sirve para calentarme del frío, me sirve para cocinar y tiene muchos otros beneficios, pero cuando se sale de su control, destruye. ¿Quién podría pensar que grandes incendios forestales fueron ocasionados por una mínima, pequeña chispa? Y eso es mi lengua. Mi lengua es un fuego que a veces, con una pequeña crítica, puedo llegar a incendiar una familia. Puedo llegar a incendiar una iglesia. Y claro, el fuego puede ser apagado, el fuego puede ser extinguido, pero ¿sabes una cosa? Hay un efecto posterior, una consecuencia grave. El fuego mancha. Si alguna vez tuviste la oportunidad de ver una casa o un lugar que fue incendiado, días después del incendio, está todo teñido de negro. Paredes, las cosas destruidas. Esa casa requiere una renovación total porque quedó manchada. Es más, las casas vecinas pueden también verse perjudicadas con manchas de humo por este incendio que se originó en un pequeño espacio quizás. Tu lengua descontrolada puede destruir y manchar una obra de Dios que se está levantando para la gloria de Dios. Puede manchar el testimonio de un hermano. Puede arruinar vidas. Nosotras tenemos que ser conscientes del poder, de la influencia que tiene nuestra lengua.
cuando criticamos, cuando murmuramos, quizás de los líderes, de los pastores. Chicas, tenemos que ser conscientes. A veces pensamos que un pequeño comentario que le hice a mi amiga de la iglesia va a quedar ahí. No, ten cuidado porque puede ser una pequeña chispa que encienda un gran fuego. Pero también aquí Santiago ilustra la lengua con una bestia salvaje. Habla de aves o de serpientes. Yo me quedé con la idea de una bestia que envenena, porque la lengua envenena. ¿Y sabes qué me estaba acordando? Ese versículo que se encuentra en Hebreos 12:15, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y yo pensaba, mi raíz de amargura muchas veces se nos ha enseñado que envenena, porque la amargura me envenena a mí y envenena a todos los que yo salpico con mi veneno. Y este es el efecto de mi lengua, como una bestia salvaje, como una serpiente venenosa. Instalo un comentario en el corazón de alguien y quizás muchas veces instalo mi enojo, instalo mi amargura, porque quizás fui ofendida y porque no he tenido la oportunidad de reconciliarme con la persona que me ofendió. Y en vez de ir directamente al ofensor, voy a otras personas contaminando con mi amargura, con el veneno de mi lengua. Lo voy depositando en otras hermanas sin darme cuenta que estoy siendo como una bestia salvaje, que estoy envenenando a los demás. Ahora vamos al tercer par de ejemplos que nos pone aquí Santiago, para que podamos ver que así como nuestra lengua tiene el poder de dirigir, como el freno y el timón, de destruir, como el fuego y una bestia salvaje, también nuestra lengua tiene el poder de deleitar. Y aquí Santiago nos va a presentar dos ilustraciones. Una de ellas es la fuente de agua y la otra un árbol que da frutos. Entonces, en el versículo 9, él va a decir lo siguiente: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Qué fuerte que es esto. Porque quizás tengamos que reconocer que alguna vez hemos estado alabando al Señor en el templo, cantando, declarándole cosas hermosas a nuestro Dios. Y yo no digo que no haya salido de un corazón sincero. Yo no soy quien para juzgar la intención de tu corazón, y lejos esté de mí. Pero quizás ese día, en la sobremesa, terminamos criticando a los líderes, al predicador, al que dirigió la alabanza, a los pastores o a algún hermano de la iglesia. Por eso dice Santiago, con ella bendecimos y con ella maldecimos. De una misma boca, versículo 10, proceden maldición y bendición. Hermanos míos, otra vez, hermanos míos, esto no debe ser así. Versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, otra vez, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Te recuerdo el uso de las preguntas retóricas que le encanta hacer a Santiago. En este caso, la respuesta está incluida como toda pregunta retórica y es un no. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces te decía, las imágenes aquí son la fuente de agua y el árbol que da frutos. Una fuente, dice, no puede dar agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Y yo pensaba, qué maravilloso debe ser. No me tocó nunca, te confieso, pero sí acá en nuestra ciudad que hace mucho calor, cuando uno anda acalorado y sediento, de pronto encontrar una fuente de agua dulce que refresque tu sed. Y esa es la capacidad de deleitar de nuestra lengua. Nuestra lengua, bien usada,
puede deleitar al que me escuche. Puede ser un agua refrescante. ¿Es así tu lengua, mi amada alumna, mi amada hermana que me estás escuchando? Las amigas, las hermanas, las mujeres que te rodean en tu trabajo, se quieren acercar a vos porque cuando se acercan a vos, encuentran en vos una conversación refrescante, una conversación que infunda paz, porque no estás criticando a tu jefe, porque no estás hablando y fijándote qué hacen los demás, porque cuando se acerca a vos puede renovar su sed. Nuestra lengua tiene el poder de deleitar. Pero si miramos al árbol, nuestra lengua tiene el poder de alimentar con el fruto. ¿Qué desilusión es acercarse a un árbol frutal y de pronto con hambre, con deseos de saborear esa rica fruta y que ese árbol no tenga una fruta para ofrecerte? O que si te acercaste a una higuera encuentres una aceituna. Eso es lo que está queriendo decir Santiago. Esto no sucede. Si yo me acerco a una higuera voy a encontrar higos y voy a poder disfrutar y saborear y deleitarme con ese fruto. Mi lengua tiene que ser así. Un fruto que deleite y que alimente, que edifique, que edifique. Que las mujeres te busquen porque vos siempre tenés algo edificante para compartirle. Porque vos siempre tenés un versículo de la Biblia en la punta de la lengua. Y lamentablemente, chicas, a veces en la punta de la lengua tenemos quejas, tenemos crítica, tenemos murmuración. Yo quiero ser una mujer que siempre tenga en la punta de la lengua palabra de Dios, consejo sabio. Porque cuando yo quiera mentorear a una amiga, mentorear a una hermana, que ella sepa que en mí va a encontrar una fuente que refresque, un árbol que deleite con mi fruto para la gloria de Dios. Que podamos reflexionar en esta hora. Yo me preguntaba, Señora, ¿así es mi lengua? Te pregunto, ¿así es tu lengua? ¿Tienes siempre palabra de Dios para refrescar y para alimentar a tus amigas y a tus hermanas? Y aún aquellas mujeres preciosas que no han conocido a Cristo con más razón, puedan encontrar en tu boca el Evangelio. Mira, quiero cerrar este primer bloque con 2 versículos que anexé a esta sección de Santiago 3. Uno se encuentra en Colosenses 4:6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo estoy orando para que el Señor me ayude a tener siempre una palabra llena de gracia, sazonada con sal, para que yo aprenda a refrenar mi lengua, para que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, para que ninguno de los pecados de la lengua me dominen a mí, sino que yo pueda, a través del Espíritu Santo, controlar y dominar esos pecados. Pero quizás antes tengamos que sentarnos minuciosamente a hacer una lista de los pecados de la lengua para poder detectar cuál de ellos está dominando mi vida. Mira, hice una lista buscando versículos bíblicos y te voy a proponer como tarea que vos también lo puedas hacer. Yo anoté, por ejemplo, mentira, como dice Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Chisme. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No te juntes. No te sientes a tomar un mate con el suelto de lengua. No te sientes a compartir un rato de tu día con el suelto de lengua, porque no te va a hacer bien, porque no te va a edificar. Otros
pecados de la lengua que anexé a la lista: crítica, murmuración, juzgar, burla, adulación, maldecir, calumniar, gritería, palabras deshonestas, palabras corrompidas, que son palabras podridas, queja, ofensa. Quiero cerrar este bloque con este desafío. Hacé la lista. Quizás encuentres más pecados que los que yo incluí en mi lista. Hacé la lista y anotá a la par un versículo bíblico que respalde ese pecado de la lengua que anotaste en tu lista. Y en tu intimidad con el Señor, en oración, quizás de rodillas si lo podés hacer, orá al Señor y comenzá a tildar: Señor, tengo este, abrí mis ojos para que pueda ver, y empezá a confesar y empezá a limpiarte y entrega esa lengua al Señor, porque si el Señor nos dio la capacidad de hablar, es para que podamos hablar del Evangelio de Jesucristo, que podamos edificar a las personas que nos rodean, sobre todo, a la familia que Dios nos dio. Mi querida, cerramos aquí este bloque. Quedo clamando al Señor que Dios pueda hoy mostrarnos qué debemos confesar, qué debemos poner a los pies de la cruz de Cristo para que nuestra lengua se transforme en una fuente que deleita, en un árbol que da fruto. Que Dios te bendiga y hasta el próximo bloque.